El carruaje llegó a Azebail en la última hora de una tarde de octubre, cuando el cielo sobre el páramo había tomado el color del peltre viejo y el viento que bajaba de las colinas del norte traía consigo el olor inconfundible de la escarcha que se acercaba. Ellen Van presionó sus dedos enguantados contra el frío cristal de la ventana y miró hacia la finca mientras ésta emergía lentamente de la bruma gris y baja. Una silueta vasta y sombría de piedra y pizarra. Las chimeneas oscuras contra la luz que se apagaba. Los jardines mucho más allá de su último buen cuidado. El muro del foso en el borde del parque, a medio desmoronar sobre su propio canal, como algo que hubiera decidido rendirse y estuviera haciendo las paces con la tierra. Le habían dicho que Azebail era una gran finca. No le habían dicho qué aspecto tiene una gran finca cuando nadie le ha prestado la debida atención durante 7 años. La casa en Sierra Enorme. 4 plantas de caliza norteña pálida, ennegrecida por los años y el clima. Un bloque central flanqueado por 2 alas que deberían haber sido grandiosas y que eran simplemente grandes. Sus proporciones correctas, pero su espíritu ausente. Como el rostro de una persona cuyos rasgos están bien dispuestos pero que no te dicen nada sobre el carácter que hay detrás. Las verjas de entrada, cuando el carruaje las cruzó, estaban atendidas por un único poste desgastado donde deberían haber colgado 2 puertas. Una estaba apoyada contra la casita del guarda. La otra no era visible en ningún sitio. Ellen no lloró ante ninguno de esos detalles. Tomó nota. La nota no estaba escrita en ningún libro que llevara encima. Todavía no. Era el tipo de nota que vive detrás de los ojos de una mujer que ha aprendido que lo que ve es moneda, y que esa moneda debe guardarse con cuidado para el día en que se necesite. El muro. Los jardines. Los postigos del ala este, 3 de los cuales colgaban en ángulos incorrectos sobre la fachada de caliza, con las bisagras rotas. El huerto, visible a través de la verja de hierro mientras el carruaje giraba hacia el pórtico, tan ahogado de cardos, de romaza y del tupido y engreído despliegue de correhuela, que desde esa distancia no podía determinar si los bancales debajo eran arcilla o marga o algo completamente distinto. Las dependencias exteriores se encontraban en estados irregulares de conservación. Algunas atendidas en el pasado reciente. Otras que sugerían un presupuesto de reparaciones que se había agotado de repente y había sido sustituido por la esperanza. Había un bloque de establos en el lado este que parecía estar en buen estado. Había un granero en el lado oeste que parecía estar haciendo todo lo que podía. El muro del parque, lo que podía ver desde la ventana del carruaje, estaba intermitentemente intacto e intermitentemente derrumbado, en la proporción de un lugar donde las reparaciones se hacían con urgencia cuando se volvían inevitables y en ningún otro momento. Estas eran cosas por aprender. Ellen había venido aquí a aprender cosas y luego a actuar sobre lo que hubiera aprendido, y no le tenía miedo a ninguna de las 2 operaciones. Tenía 26 años. Era la hija menor de un terrateniente de Shropshire cuya propia finca había sido lo suficientemente pequeña como para que hubiera trabajo real que hacer en su administración, y lo suficientemente práctica como para que se le hubiera permitido hacerlo. Ellen había crecido entendiendo el drenaje del suelo y la rotación de cultivos. Entendía la diferencia entre un arrendatario que luchaba contra la mala suerte y uno que luchaba contra la mala gestión. Entendía la contabilidad de doble entrada porque su padre se la había enseñado, no por principio progresista, sino por necesidad práctica, porque había necesitado a alguien que pudiera verificar las cifras del administrador, y Ellen era la hija de la casa que había mostrado la inclinación de preocuparse por la exactitud de los números. Había llevado las cuentas domésticas desde los 17 años. Había gestionado las negociaciones de la granja desde los 19. No era, según los estándares de las casas señoriales a las que podría haber aspirado, un partido particularmente ventajoso. No tenía fortuna ni conexiones significativas, y un apellido que era respetable sin ser notable. Pero tenía una mente como una oficina de finca bien ordenada. Tenía la clase de paciencia que desde fuera parece quietud. Y había tomado una decisión durante el viaje hacia el norte: iba a hacer algo de Azebail, quisiera Azebail que se hiciera algo de ella o no. El carruaje se detuvo. Ellen descendió. Cuadró los hombros. Entró. El duque de Azebail la recibió en el vestíbulo de entrada con el aire de un hombre cuya mente ya estaba en el próximo edificio. Era alto, de cabello oscuro, y poseía esa cortesía distraída y particular que pertenece a los hombres que cargan con pesos que son demasiado orgullosos para nombrar en voz alta. Le estrechó la mano, lo que la sorprendió. Era un gesto de trabajo, no uno de ceremonia. El apretón de manos de un hombre que ha pasado la mañana con botas puestas y no ha pensado con cuidado en volver a la formalidad. La miró a la cara una vez, claramente,
con ojos grises y genuinamente agudos cuando estaban presentes. Y luego su mirada se deslizó más allá de Ellen hacia el administrador que esperaba al fondo del corredor con una expresión que sugería que llevaba algún tiempo esperando entregar información poco grata y estaba muy preparado para hacerlo. Su nombre era Edmund Carew. Era el sexto duque de Acebail, el heredero de 12.000 acres en el norte, y se había casado con Ellen por poderes 3 meses antes en el despacho de un notario de Londres mientras él gestionaba una crisis de inundaciones en el extremo lejano de su finca, donde el sistema de drenaje del páramo alto había comenzado a fallar de una manera que amenazaba el pasto veraniego de 4 granjas arrendadas. Por todos los indicios, eso lo tenía ocupado al nivel de su plena inteligencia y la mayor parte de su capital disponible. Edmund había aceptado el matrimonio porque sus notarios se lo habían aconsejado por razones relacionadas con la gestión de las rentas secundarias de los bienes vinculados, y porque alguien de su confianza le había dicho que la señorita Van era sensata. Y sensata era lo que Acebail necesitaba. Y Edmund había estado demasiado absorto en el problema del drenaje como para indagar más. Ellen era técnicamente su duquesa. Él todavía no parecía haber registrado lo que eso podría significar o llegar a ser. Mis disculpas por el estado de las cosas, dijo Edmund con una torpeza genuina que no era falta de amabilidad, sino simplemente la torpeza de un hombre que no está preparado para esta conversación en particular porque ha estado preparándose para todas las demás. Hay un asunto en el páramo alto que requiere mi atención antes de que se vaya la luz. He dejado instrucciones con la señora Partridge. Ella se encargará de sus habitaciones. La casa también es suya. Edmund titubeó, y en ese titubeo, Ellen pudo ver cómo intentaba encontrar la palabra correcta para la autoridad que pretendía concederle, sin terminar de encontrarla. La biblioteca está bien surtida. El salón está en buen estado, creo. Ya se estaba moviendo hacia el corredor. Miró atrás una vez por encima del hombro, y la expresión en su rostro en ese momento no era fría, ni despectiva, ni despreciativa en ninguna de las formas en que Ellen quizás se había preparado en privado para manejarla. Era la expresión de un hombre que se prepara tranquila y honestamente para que una cosa más salga mal. Un gasto más que no puede afrontar. Un problema más que no puede resolver. Una llegada más que requerirá gestión en un momento en que no le queda nada con que gestionarla. Ellen todavía no era una persona para Edmund. Era una categoría de situación que no sabía cómo abordar. Una nueva variable en una ecuación ya sobrecargada. Ellen tomó nota de esto. No lo resintió. No había venido aquí para que le tuvieran afecto. Había venido a trabajar. La señora Partridge era una mujer corpulenta de 60 años, con un aro de llaves en la cadera y la particular dignidad agotada de una ama de llaves que ha servido a un establecimiento en declive durante años manteniendo, ante todos incluyéndose a sí misma, la ficción absoluta de que nada semejante está ocurriendo. Era orgullosa. Y también, Ellen lo sospechó en los primeros 10 minutos de conocerla, desesperada en silencio porque alguien notara lo que había estado manteniendo a flote. La señora Partridge la condujo por corredores donde los retratos de los antepasados necesitaban limpieza, y el papel tapiz estaba desteñido hasta convertirse en sugerencias de lo que en algún momento había sido. La llevó frente a un comedor cuyo hogar estaba frío y había estado frío por algún tiempo, a juzgar por la calidad particular de la ceniza en la parrilla. La ceniza gris asentada de un fuego que no había sido encendido recientemente. La llevó escalera arriba por una escalera cuyo tercer peldaño emitió un crujido que Ellen anotó con la precisión de una mujer que ha aprendido a escuchar las quejas estructurales de los edificios viejos. Y finalmente, la llevó a un dormitorio que era grande, limpio y casi sin comodidades, aunque eso no era lo mismo que estar desprovisto de atención, porque el fuego había sido preparado con cuidado. Las cortinas eran lo suficientemente pesadas como para trabajar de verdad contra el frío del norte. Y sobre la mesa de escritura junto a la ventana, alguien había colocado un pequeño jarrón de brezo de temporada tardía, morado y escaso, en un recipiente de cristal sencillo. Un gesto tan tímido en su calidez que Ellen lo reconoció de inmediato como obra de la propia señora Partridge, llevado a cabo en silenciosa rebeldía contra un hogar que había olvidado cómo recibir a las personas. Ellen le dio las gracias a la mujer por su nombre. Observó cómo los hombros de la señora Partridge se asentaban fraccionalmente, de manera inconfundible, en la forma en que los hombros se asientan cuando una persona ha estado cargando algo un poco demasiado pesado durante un poco demasiado tiempo y le acaban de ofrecer, sin ceremonia, el alivio de ser vista. Dígame, dijo Ellen antes de que la señora Partridge pudiera retirarse a la distancia profesional que era su hábito. ¿Cuál es el verdadero estado del personal doméstico? Y la señora Partridge,
que no había sido invitada a sentarse y no se lo permitió, pero que tampoco había recibido una pregunta directa de nadie de importancia en lo que parecía ser un tiempo muy largo, se lo contó. Al principio con cuidado. Y luego ya no, porque Ellen escuchó sin alarma y sin juicio, haciendo ocasionalmente breves preguntas que demostraban que entendía lo que le estaban contando. Y cuando el entendimiento es genuino, tiende a sacar a la luz lo que es verdadero. El lacayo se había ido en primavera porque los salarios llevaban 3 meses de retraso. La criada de cocina había absorbido las funciones de 2 puestos porque el segundo simplemente no se había cubierto después de que su anterior titular se fuera. Las repetidas solicitudes del guarda de materiales para las cercas habían sido canalizadas a través del administrador hacia los notarios de Edimburgo y luego aparentemente al silencio, de modo que los cercados del límite norte estaban ahora agujereados y abiertos de formas que permitían el paso de ganado que no tenía ningún asunto pasando por allí. Un granjero arrendatario en el Valle del Este había tenido su evaluación de grano calculada incorrectamente durante 3 temporadas consecutivas. Un error acumulativo que lo había dejado pagando menos de lo que debía, dejado los registros de la finca técnicamente falsificados, y aparentemente sin que nadie ni lo notara ni se preocupara de mirar. La señora Partridge le contó todo esto de la manera en que el agua escapa de un recipiente que ha estado agrietado demasiado tiempo. No en un torrente, sino con el alivio constante y casi audible de una presión que ya no puede contenerse. Ellen escuchó. Hizo 2 preguntas aclaratorias. Y cuando la señora Partridge finalmente hizo una pausa, Ellen dijo únicamente, «Gracias. Eso es muy útil. Buenas noches. No, voy a arreglar esto. No, las cosas mejorarán. Ninguna promesa de ningún tipo. Simplemente gracias y buenas noches». Ellen había aprendido que las promesas hechas al principio de las cosas son un lujo de los incautos. Ellen había traído consigo un libro que no era un manual práctico. Había pertenecido a su madre. Un pequeño volumen encuadernado en tela de verso agrícola, que no era un género común y no pretendía serlo. Su madre lo había guardado en la mesa de escritura de la granja junto a las cuentas. Y había una línea en el que Ellen había memorizado a los 12 años y llevaba consigo desde entonces, que un campo abandonado no se vuelve vacío. Se convierte en algo de otra persona. Colocó este libro sobre la mesa de escritura junto al brezo. Luego abrió su maletín de viaje, sacó el nuevo libro de contabilidad que había comprado en Londres, en blanco, sin doblar y blanco como un campo de nieve sin perturbar, mojó su pluma y hizo su primera entrada. En la parte superior escribió la fecha. Debajo escribió, lo que he visto. Debajo de eso escribió una lista. Y la lista era larga y la letra era muy ordenada. Y escribió hasta que la vela se había consumido 2 pulgadas y la escarcha se había asentado del todo sobre Azebail fuera de la ventana. Luego cerró el libro de contabilidad, apagó la luz, y durmió profundamente. Lo cual era su costumbre cuando tenía un plan. No intentó en sus primeras semanas abordar nada de lo que había anotado. Esto no era timidez. Era método. Una mujer que entra en un hogar desconocido y comienza inmediatamente a corregir lo que encuentra producirá en cualquier hogar una de 2 respuestas, resistencia defensiva o cumplimiento ansioso. Y ninguna de las 2 produce la información honesta que necesita para hacer el trabajo correctamente. Así que Ellen solo miraba. Recorrió cada habitación accesible de la casa, anotando que era estructuralmente húmedo, que era simplemente frío, que estaba agrietado y que estaba manchado, y que había sido ocultado con bastante habilidad detrás de muebles o cortinas, o el desorden general de 7 años de limpieza insuficiente. Recorrió la granja en casa en las primeras horas de la mañana, antes de que la luz hubiera llegado completamente, cuando los campos son honestos de la manera en que los campos son honestos con poca luz, mostrando su drenaje y la calidad de su suelo y su cercado sin la adulación del pleno sol. Recorrió las granjas arrendadas por las tardes, presentándose con una franqueza que no era agresiva, pero tampoco era apologética. Preguntando a cada arrendatario sobre su temporada actual, su ganado, su mayor dificultad y su problema más antiguo. Los arrendatarios eran cautelosos. Tenían excelentes razones para hacerlo. Una mujer de la casa grande que llegaba a sus corrales haciendo preguntas era un evento inusual. Y los eventos inusuales en Azebail habían precedido en su experiencia generalmente o a demandas o a decepciones. Ellen no exigió nada. Escuchó. Escribió lo que le contaban. Les dio las gracias. Se fue. Volvió la semana siguiente y hizo la siguiente pregunta. Y la semana después volvió de nuevo. Y a la tercera visita, la cautela había comenzado a suavizarse, porque Ellen era constante, y los arrendatarios no estaban acostumbrados a la constancia por parte de la casa grande.
Y la constancia, cuando se le ha negado a una persona el tiempo suficiente, se convierte en su propia forma de seguridad. Por aquel entonces, Ellen también había comenzado su examen de los registros de la finca, que se guardaban en la oficina en un estado que contaba su propia historia. Los libros de contabilidad actuales, los de Holt, estaban cuidadosamente ordenados. La letra precisa, las columnas totalizadas correctamente, las entradas claramente etiquetadas. Eran los registros de un hombre que entendía que la apariencia de una buena administración podía, en las condiciones correctas, sustituir a la cosa misma. Detrás de ellos, en un armario inferior, estaban los registros más antiguos. 6 años de ellos en su forma original. Las cifras que precedían a las interpretaciones de Holt. Los recibos y acuerdos y contratos de arrendamiento originales a partir de los cuales cualquier contabilidad honesta tendría que comenzar. Habían sido colocados en ese armario detrás de un soporte de topografía roto, en una postura que sugería que se esperaba suavemente que pasaran desapercibidos. No habían sido alterados. Simplemente eran inconsistentes con lo que los informes actuales afirmaban. Y la inconsistencia, una vez que Ellen comenzó a rastrearla, no era aleatoria. Seguía un patrón. Siempre en la dirección de parecer mejor de lo que eran las cosas. Siempre en las categorías con más probabilidades de preocupar a un propietario que estaba distraído, sin fondos y leyendo rápido. El error de evaluación del grano que la señora Partridge había mencionado no era, al examinar los contratos originales, un error en el sentido administrativo. Era el producto acumulativo de 6 temporadas de evaluaciones presentadas según una metodología que había sido simplificada silenciosamente para producir cifras más bajas de las que habría producido la metodología correcta. De una manera que hacía que la finca pareciera en papel estar gestionando sus acuerdos de arrendamiento de forma más generosa que cualquier finca comparable del condado, lo que quedaba bien para el administrador que presentaba los informes y mal para nadie en absoluto. Siempre que nadie mirara los contratos originales. Ellen había mirado los contratos originales. No dijo nada sobre lo que encontró. Todavía no. El nombre del administrador era Reginald Holt, y no era un hombre deshonesto en el sentido más contundente de la palabra. No había falsificado recibos ni malversado fondos ni inventado gastos para su enriquecimiento personal. Era algo más sutil y en ciertos aspectos más corrosivo. Un hombre que con años de práctica había llegado a ser experto en gestionar la apariencia de la finca en lugar de la finca misma. Era puntual. Era deferente. Producía sus informes a tiempo y los presentaba con el aire de un hombre cuya conciencia estaba completamente tranquila, lo cual era así, en el sentido de que Holt no había, según su propio criterio, hecho nada malo. Simplemente había declinado de manera constante y con considerable habilidad hacer las cosas que le habrían resultado más difíciles a corto plazo y mejores para la finca a largo plazo. Ellen continuó siendo educada con Holt. Recibía sus informes con una expresión neutral y verificaba cada cifra contra los originales antes de hacer cualquier otra cosa con ellos. Le preguntaba sobre los sistemas de archivo con el aire de una mujer que está aprendiendo su nuevo hogar. Y Holt respondía con el aire de un hombre contento de explicar cosas a alguien que no espera que haga seguimiento. Pronto descubriría que esa expectativa requería revisión. Por el momento estaba cómodo, y Ellen le permitía estar cómodo, porque un Holt cómodo seguía produciendo sus informes en su horario regular y dejando los registros antiguos exactamente donde los había encontrado. Y Ellen necesitaba que ambas cosas continuaran un poco más. Fue en la 4ª semana cuando el duque notó por primera vez que algo había cambiado. Edmund regresó de 3 días consecutivos en el Páramo Alto un miércoles por la mañana, llegando antes de que el hogar hubiera despertado del todo, con barro en las botas y ese cansancio particular y hueco alrededor de los ojos de un hombre que ha estado frío y al aire libre demasiado tiempo, y que sigue, a pesar de todo, pensando en los ángulos de drenaje. Edmund entró en el salón de correspondencia, que era donde se guardaba la correspondencia secundaria, y encontró que las cartas y avisos que se habían acumulado sobre la mesa de escritura desde agosto, un montón indiferenciado del tipo que se acumula en los hogares donde la correspondencia no es responsabilidad específica de nadie, habían sido organizados. Los asuntos urgentes habían sido separados de los no urgentes. Los asuntos no urgentes que solo requerían un acuse de recibo habían sido reconocidos pulcramente con una letra que Edmund no reconocía. Los asuntos no urgentes que no requerían ninguna acción habían sido archivados en orden etiquetado en el estante junto a la mesa. Los asuntos urgentes estaban dispuestos en la parte superior de una única hoja de resumen escrita con esa misma mano clara. Cada uno enumerado con la naturaleza del asunto, el plazo involucrado, si lo había,
y la acción requerida. Edmund se quedó un momento mirando ese documento con una expresión que un observador atento habría reconocido como la quietud particular arrestada de un hombre que acaba de darse cuenta de que una irritación persistente ha sido resuelta sin que supiera cuándo ni cómo. Leyó el resumen. Lo dejó. Fue a desayunar. No dijo nada al respecto a Ellen cuando se cruzaron en el corredor antes de cenar. Pero la señora Partridge, que había visto su cara en ese momento, lo anotó, y lo archivó en la cuenta tranquila que estaba llevando de los avances en Azebail, que se estaban desarrollando de manera bastante diferente a cualquiera de sus expectativas. Edmund no era un hombre que hablara fácilmente de lo que notaba, o de lo que sentía sobre lo que notaba. Esto no era encubrimiento. No era secreto de la manera de los hombres que tienen cosas que ocultar, sino el silencio particular de alguien que ha estado gestionando circunstancias difíciles solo durante tanto tiempo que el hábito de gestionar solo se ha vuelto estructural. Edmund había heredado la finca de su padre a los 22 años, ya parcialmente endeudada. Había gestionado la deuda vendiendo los predios del sur y refinanciando el resto. Una decisión que había estabilizado las cosas durante 3 años antes de que comenzara a fallar el drenaje. Y el fallo del drenaje no era un problema sencillo. Era el tipo de problema que requería atención técnica sostenida y gasto de capital continuo y no producía ningún resultado visible durante el primer año y un modesto resultado visible durante el segundo. Lo cual significaba que requería exactamente el tipo de fe en el resultado diferido que era más difícil de mantener cuando uno también era responsable de los salarios, los acuerdos de arrendamiento, las cuentas del hogar y miles de otras cosas que todas exigían atención simultáneamente. Edmund era capaz. No era por sí solo suficiente para todo lo que Azebail requería. Todavía no había podido admitirlo de ninguna manera útil. Pero la mañana en que encontró la correspondencia organizada, algo se desplazó en la arquitectura de cómo estaba pensando sobre las cosas. Y el desplazamiento fue tan silencioso que quizás no habría podido identificarlo si se le hubiera presionado. Durante mucho tiempo Edmund había estado preparándose para que la llegada de Ellen hiciera las cosas más difíciles. Estaba comenzando a entender que esa suposición había sido, como mínimo, prematura. Ellen limpió el huerto en la 5ª semana. En el libro de lo que necesitaba hacerse, esto no era un proyecto grande. Era de hecho uno de los asuntos más menores en una lista cuyas entradas más significativas trataban del drenaje, el cercado, la corrección de la evaluación del grano y las cuentas de la finca. Ellen lo había elegido en parte porque el suelo bajo los cardos y la romaza resultó al examinarse ser una excelente marga arcillosa que había sido abandonada en lugar de agotada, lo cual era una distinción que importaba enormemente y hablaba bien de lo que podría hacerse con ella. Lo había elegido en parte porque un proyecto visible, algo que produjera un antes claro y un después evidente, algo ante lo que el personal pudiera pasar y entender, serviría al particular tipo de moral que un hogar en dificultades necesita antes de poder creer en su propia recuperación. Y lo había elegido, se admitió a sí misma, en parte porque quería conocer el suelo ella misma con sus manos antes de comprometerse con un plan de plantación. Y la forma más directa de conocer el suelo es trabajarlo. Contrató a 2 mujeres del pueblo, pagándoles de su propia asignación trimestral porque el fondo discrecional de la finca estaba comprometido en otro lugar. Y trabajó junto a ellas los primeros 3 días con un delantal de lona, las mangas enrolladas y el cabello recogido bajo un gorro práctico, volteando los bancales y despejando los caminos y comenzando la evaluación de lo que los bancales podían sostener. Esto era inusual. En el hogar se supo rápidamente que era inusual. Ellen era consciente de ambas cosas y las consideraba costes aceptables. Al final de la primera semana de limpieza, Ellen había recibido 3 solicitudes de personal doméstico preguntando si podían contribuir con sus horas libres al proyecto. Ellen aceptó todas ellas sin ceremonia, porque la aceptación de ayuda es en sí misma una forma de inteligencia. Y Ellen no había venido a Azebail a demostrar que podía hacerlo todo sola. Edmund pasó junto al huerto un viernes por la mañana y se detuvo. Ellen lo vio desde el otro lado del muro bajo, donde estaba agachada junto al cajón frío que habían ensamblado con cristal recuperado a lo largo del muro orientado al sur, discutiendo la colocación de las plántulas de brasicáceas con la mayor de las 2 mujeres del pueblo. Edmund se quedó junto al muro y miró los bancales despejados y la tierra removida y los caminos recién reparados. Luego miró a Ellen con el mismo barrido de atención. Y la expresión en su rostro era la expresión específica de un hombre que ha encontrado evidencia que contradice una suposición que no sabía que estaba manteniendo. No exactamente sorpresa. Algo más parecido a una recalibración. Edmund miró un momento más del necesario para una mirada casual, y luego siguió su camino sin hablar,
porque hablar no era su reflejo inmediato. Pero el martes siguiente, un libro apareció sobre la mesa de escritura de Ellen. Un volumen sobre gestión de suelos del norte, publicado 30 años antes, con los márgenes anotados en una letra más antigua que había sido cuidadosa y específica, señalando las características particulares de la marga arcillosa en condiciones de helada, y las modificaciones necesarias al calendario de plantación estándar para la latitud de la finca de Acebail. Ellen no supo entonces que las anotaciones las había hecho la madre de Edmund, que había mantenido un muerto antes de que las dificultades de la finca hicieran que tales cosas parecieran intrascendentes. Lo descubrió más tarde cuando preguntó a la señora Partridge sobre la letra. Por el momento, Ellen simplemente leyó el libro porque la información en él era buena, e incorporó lo que aprendió al plan de plantación revisado, y estuvo agradecida por ello con la limpia gratitud que sentía por las cosas útiles independientemente de su origen. La crisis, cuando llegó, no llegó con dramatismo. Llegó en forma de una carta un lunes por la mañana a finales de noviembre, entregada por los notarios de Edimburgo que gestionaban las cuentas vinculadas de la finca, escrita en el lenguaje preciso y levemente satisfecho de hombres que por obligación profesional han tenido que entregar noticias difíciles y hace mucho que se reconciliaron con esa obligación. La carta decía que los derechos de pastoreo del norte, un conjunto de acuerdos que regían el acceso a 1.400 acres de páramo sobre las granjas del valle, negociados originalmente por el tercer duque y renovados a intervalos estatutarios regulares desde entonces, habían caducado. No por un fallo único, sino por una secuencia de presentaciones de renovación omitidas. Cada una diferida al trimestre siguiente por el administrador responsable de su gestión. Cada aplazamiento técnicamente dentro del margen permitido hasta que finalmente el aplazamiento final había ido más allá de ese margen, la ventana estatutaria se había cerrado, y los derechos habían revertido a su reclamación anterior. La reclamación anterior la tenía una familia vecina con excelentes notarios y una memoria larga y paciente. Aún no habían actuado. Tenían intención de actuar. Sus intenciones habían sido transmitidas a los notarios de Edimburgo con la calma certeza de personas que han estado esperando exactamente esta eventualidad y se han preparado para ella con considerable meticulosidad. La pérdida de los derechos de pastoreo reduciría la capacidad de carga de las granjas del valle en un tercio. Varias de ellas no sobrevivirían a esa reducción como empresas agrícolas funcionales. Las que no sobrevivieran dejarían de producir rentas. La finca no podía permitirse absorber la pérdida de esas rentas. Esto era lo que había estado construyéndose silenciosamente en el fondo de todo, invisible para cualquiera que hubiera estado mirando los informes de Holt en lugar de los registros de presentación originales, y ahora había llegado. Ellen fue la primera persona en la casa en entender el peso completo de la carta, que había sido entregada en la oficina de la finca en el transcurso habitual, y colocada sobre el escritorio de la manera habitual. Ellen la leyó 2 veces con la atención cuidadosa que prestaba a todos los documentos que llegaban con consecuencias adjuntas. Se quedó con ella 10 minutos durante los cuales no estaba sentada quieta en el sentido ordinario de la frase. Estaba sentada con toda su inteligencia desplegada, ordenando la situación en sus problemas constitutivos, evaluando cuáles de esos problemas ya estaban abordados y cuáles no. Ellen había estado pensando en los derechos de pastoreo desde su tercera semana en Acebail, cuando había encontrado los acuerdos originales de uso en el cajón inferior del viejo armario de topografía y había notado que sus fechas de renovación estaban anotadas a lápiz en el margen de la primera página con una letra que también había escrito la palabra comprobar junto a cada entrada y luego, evidentemente, no había comprobado. Ellen había hecho una referencia cruzada de las fechas de renovación con el archivo de correspondencia del notario y había determinado a mediados de octubre que la ventana de renovación estatutaria tenía 9 semanas restantes. Ellen había escrito a los notarios de Edimburgo bajo su propio nombre, por correo ordinario, pidiendo confirmación del estado actual del proceso de renovación. La respuesta había llegado 6 semanas después, lo que significaba esta mañana, lo que significaba demasiado tarde para evitar el vencimiento, pero no demasiado tarde para impugnarlo si la impugnación fuera posible. Y Ellen tenía razones para creer que podría serlo. Ellen se levantó y fue a buscar a Edmund. Lo encontró en la oficina de la finca, habiendo sido informado por una notificación separada, llegando momentos antes que ella, de pie con la carta en la mano y el rostro dispuesto en la quietud particular de un hombre que ejerce un autocontrol significativo sobre una respuesta que, sin reprimir, habría sido considerablemente más ruidosa. Edmund la miró cuando Ellen entró. Ellen se sentó sin esperar a ser invitada. Colocó su carpeta sobre la mesa entre ellos.
La carpeta había sido ensamblada desde mediados de octubre y contenía una copia anotada de los acuerdos originales de derechos de pastoreo en su totalidad, con las cláusulas de renovación relevantes subrayadas. Una transcripción de las disposiciones estatutarias que regulaban las reclamaciones caducadas y las condiciones en las que podían ser impugnadas. Una carta que Ellen había redactado para un abogado de Edimburgo, un hombre llamado Hargreaves, cuyo nombre había encontrado en la correspondencia antigua de la finca como alguien que había argumentado con éxito un caso análogo en un condado vecino 8 años antes, exponiendo los motivos de la impugnación. Y un resumen de la base específica sobre la que Ellen creía que el vencimiento podía ser legalmente impugnado, a saber, que el fallo administrativo responsable de la presentación de renovación omitida podía demostrarse que caía dentro de una categoría de irregularidad procesal que el estatuto preveía si la solicitud se hacía con prontitud y se argumentaba correctamente. Ellen no había enviado la carta a Hargreaves. Había estado esperando a ver si la situación se resolvía por sí sola, lo cual no había ocurrido. Y si tenía la autoridad para actuar sin llevarlo primero a Edmund, lo cual no la tenía. Y si llevar el asunto a Edmund requería que admitiera que había estado investigando los registros de la finca de forma independiente durante 6 semanas, lo cual Ellen aceptaba que era una conversación que iba a tener lugar ahora. Edmund miró la carpeta. Maroa Ellen. ¿Cuándo supo esto? Dijo con una voz de la que la quietud todavía no había partido del todo. Lo sospeché en octubre, dijo Ellen. Necesitaba confirmación antes de poder actuar. No me lo dijo, dijo Edmund. No. Tenía el drenaje que terminar, y yo no estaba segura. Pensé que era más útil preparar una respuesta que añadir a sus preocupaciones sobre la base de una sospecha. Hubo un silencio. No era un silencio vacío. Era el silencio de un hombre revisando algo. Y la cosa que se estaba revisando no era simple. Edmund, Ellen lo entendió, había estado gestionando la finca solo durante mucho tiempo, y la experiencia de descubrir que otra persona había estado pensando en uno de sus problemas, que había estado pensando en él cuidadosamente, con más atención que su propio administrador, era una experiencia que requería un momento para absorberla. Ellen le dio ese momento. Edmund volvió a mirar la carpeta y la abrió. Ellen la recorrió sección por sección con la precisión clara y pausada que aportaba a todas las explicaciones. Edmund la siguió con una rapidez y una exactitud que le indicaron que era en efecto un hombre capaz cuando miraba las cosas correctas, y que el problema nunca había sido la capacidad sino la dirección. Edmund hizo 3 preguntas. Ellen las respondió. Edmund llegó de forma independiente a la misma conclusión que Ellen había alcanzado. Que la impugnación era viable. Que debía presentarse en un plazo de 40 días. Que requería su presencia personal en Edimburgo junto a un abogado cualificado. Y que el abogado en cuestión era Hargreaves porque Hargreaves ya había ganado ese argumento antes y conocía su arquitectura. Ya le ha escrito, dijo Edmund. He redactado una carta, dijo Ellen. No la he enviado. Requería su autoridad. Envíela hoy, dijo Edmund. Edmund miró la carpeta de nuevo. ¿Qué encontró en los registros? Dijo. Ellen se lo contó. Le contó sobre las evaluaciones del grano y los aplazamientos de presentación y el patrón de gestión de las apariencias de Holt. Se lo contó con claridad, sin apasionamiento. Fue justa con Holt donde la justicia era debida. No caracterizó lo que había hecho como robo porque no lo era. Pero tampoco minimizó sus consecuencias porque eran considerables. Edmund escuchó sin interrumpir, que era su manera con la información que se estaba tomando en serio. Cuando Ellen terminó, Edmund permaneció callado un momento. ¿Y la verdadera posición de la finca? Dijo. Peor de lo informado. No irreversible, dijo Ellen. ¿Con qué? Dijo Edmund. Con tiempo y una contabilidad precisa y alguna revisión de los acuerdos de arrendamiento y los derechos de pastoreo restaurados, dijo Ellen. Si se restauran, dijo Edmund. Creo que se restaurarán, dijo Ellen. Creo que Hargreaves tiene razón en que los fundamentos son suficientes. ¿Ya ha hablado con él? Dijo Edmund. Por carta, dijo Ellen. Respondió la semana pasada. Dijo que los fundamentos eran sólidos y que había visto prevalecer casos peores. Edmund la miró durante un largo momento. Luego dijo, muy simplemente y muy directamente, gracias. No elaboradamente. No con el peso emocional de un hombre que ha comprendido que se ha equivocado en todo. Simplemente y honestamente. Como un hombre que ha recibido un buen trabajo hecho en su nombre y lo está reconociendo correctamente. Ellen lo recibió con la misma compostura con la que recibía todas las cosas. Era suficiente.
El procedimiento de Edimburgo se concluyó en 12 días. Hargreaves argumentó el caso sobre la base del fallo procesal administrativo con una fluidez que reflejaba tanto su competencia como la calidad de la documentación que se le había proporcionado. Hargreaves dijo después, en una carta a Ellen que Edmund le pasó por encima de la mesa del desayuno sin comentario, que en 30 años no había recibido un expediente de cliente que llegara tan completamente ensamblado. Los derechos fueron restaurados. Edmund regresó en una clara mañana de diciembre, cuando la escarcha se había tendido sobre el páramo del norte como una declaración formal, y vino directamente del carruaje a la oficina de la finca donde Ellen estaba trabajando en los acuerdos de arrendamiento revisados a la luz de la lámpara. Edmund se quedó en el umbral un momento, todavía con el abrigo de viaje puesto. «Está hecho», dijo. «Lo sé», dijo Ellen. Hargreaves escribió. Edmund entró del todo en la habitación y se sentó frente al escritorio de Ellen. Y en ese simple acto, sentarse, desabotonarse el abrigo, estar presente sin ningún propósito, había algo que no había estado presente antes. Edmund miró a Ellen de la manera de un hombre que ha tenido ocasión en los últimos meses de revisar una suposición significativa y ha llegado a la revisión no con reluctancia sino con algo parecido al alivio. «No supe lo que tenía cuando llegó», dijo Edmund. Ellen lo consideró. «No», dijo. «Pero ahora lo sabe». Y eso, entre dos personas de su particular constitución, era suficiente para todo. Holt fue abordado antes de Navidad en una reunión que fue breve, documental, y que no dejó lugar para la ambigüedad. Ellen presentó las pruebas compiladas sobre la mesa de la oficina con el aire de una mujer que le ha dado al asunto su peso apropiado y ahora simplemente lo está cerrando. Y Edmund se sentó junto a Ellen en lugar de frente a ella, lo cual era en sí mismo una declaración que Holt era capaz de leer. No fue una reunión punitiva. Fue una corrección. A Holt se le mostró lo que se había encontrado. Se le dijo cuál sería la práctica correcta en adelante. Se le informó que la contabilidad sería revisada mensualmente contra los registros originales. Se le dio la oportunidad de continuar en su puesto bajo estas condiciones. Holt era un hombre que, desprovisto de las condiciones que habían permitido sus cómodas aproximaciones, era esencialmente competente y esencialmente honesto. Y Holt reconoció que las aproximaciones habían terminado. Dijo muy poco. Aceptó. Conservó su puesto. Empezó en el año nuevo a presentar informes precisos. Y los informes precisos eran, como Ellen había sabido que serían, considerablemente menos cómodos de leer que las versiones anteriores de Holt. Pero eran verdaderos, y la verdad es el único material con el que se puede construir un plan viable. Lady Carew llegó en enero sin previo aviso suficiente, que era su costumbre, y era el tipo de mujer que considera llegar sin previo aviso un diagnóstico útil en lugar de una descortesía. Era la tía paterna de Edmund, de 70 años, formidable de la manera particular de las mujeres que han observado suficientes fracasos sociales como para haber desarrollado opiniones muy precisas sobre lo que constituye uno. Lady Carew tenía opiniones sobre Ellen antes de haberla conocido. Sobre la idoneidad del matrimonio. Sobre el origen de la familia. Sobre la idoneidad de los informes que le habían llegado por las vías en que los informes llegan a mujeres de su particular conectividad. Lady Carew llegó a Asebail y encontró el personal doméstico en el número correcto. Los fuegos ardiendo en las habitaciones correctas. Los corredores presentables. Las cuentas en proceso de reconstrucción transparente. El huerto en progreso visible a pesar del invierno. Y las relaciones con los arrendatarios aparentemente restauradas a una calidad que el condado no había asociado con Asebail en varios años. Lady Carew no podía criticar el hogar. Lo intentó en la cena con la persona responsable de él. La cena fue la primera cena apropiada en el comedor de Asebail en más tiempo del que nadie quería especificar. La mesa estaba bien puesta. La comida era buena. Ellen había dado al cocinero, que era talentoso y no había tenido nada con que trabajar, tanto los ingredientes como la autoridad para usarlos. Y la velada debería haber sido agradable. Lady Carew ofreció sus observaciones durante la sopa, señalando que el huerto era un proyecto encantador para alguien del origen de Ellen, que las visitas a los arrendatarios eran encantadoras pero irregulares para un establecimiento de alto rango, y que las cuentas de la finca, aunque aparentemente mejorando, podrían beneficiarse de un hombre de negocios cualificado en Edimburgo en lugar del arreglo privado que hubiera producido los cambios recientes. Lady Carew dijo todo esto con la precisión fluida de alguien que ha practicado decir cosas difíciles en salones durante 50 años. Edmund escuchó. Le permitió a Lady Carew terminar. Dejó su copa de vino. Y dijo,
con una voz de completa y pausada certeza que recorrió la longitud de la mesa sin esfuerzo, que el arreglo que actualmente existía había recuperado 1.400 acres de derechos de pastoreo que un hombre de negocios cualificado había permitido que caducaran mediante 7 presentaciones de renovación omitidas consecutivamente, que había reconstruido 6 años de cuentas de la finca a partir de los registros originales, que había recompuesto el personal doméstico, que había resuelto 3 disputas de arrendatarios que habían estado pendientes desde la administración de su padre, y que había hecho todo esto mientras Edmund estaba ocupado en el páramo, y que Edmund no tenía ninguna intención en absoluto de alterarlo. Edmund dijo esto sin enfado, lo que lo hacía considerablemente más definitivo que el enfado. Lady Carew miró a Ellen al otro lado de la mesa. Ellen le devolvió la mirada con la expresión tranquila de una mujer que no tiene nada que demostrar y por lo tanto está completamente cómoda siendo observada. Lady Carew dio un breve y preciso asentimiento. El asentimiento de una mujer revisando su evaluación. El faisán está excelente, dijo Lady Carew. Gracias, dijo Ellen. Le transmitiré su cumplido. Hubo un breve silencio. Luego Lady Carew comenzó, con gran precisión e interés aparentemente genuino, a preguntar sobre la composición del suelo de las granjas del Valle del Norte, y la cena prosiguió de manera muy agradable a partir de ese punto. La primavera llegó a Acebail lentamente, como llegan las primaveras a los lugares que han estado esperando mucho tiempo. Con timidez, con pequeñas pruebas ofrecidas antes del compromiso total. Las campanillas de invierno llegaron en febrero a lo largo del muro sur del huerto. Una baja línea blanca que apareció una mañana como si el muro mismo hubiera decidido florecer. Los crocos llegaron en marzo, morados y amarillos entre los bancales despejados, bajo el suelo que Ellen había removido con sus propias manos en octubre. Las raíces de brasicáceas se estaban estableciendo con la quietud decidida de las cosas que crecen cuando se les da lo que necesitan. Ellen recorrió la finca en esas primeras mañanas de primavera con una atención que ya no catalogaba daños sino que rastreaba la recuperación. El muro del foso reconstruido durante el invierno con piedra encargada en otoño, en pie ahora firme y limpio en el borde del parque. Las granjas del valle, cuyos arrendatarios la saludaban con una calidez real y que había sido ganada por el mismo método que toda la calidez real, honestidad constante a lo largo del tiempo. Los cercados del límite norte reemplazados tabla a tabla durante los meses fríos, en pie ahora rectos contra el cielo del páramo. Él encaminaba y tomaba nota, y las notas eran diferentes a las que había hecho en su primera tarde de octubre. No un catálogo de fracasos, sino un registro de lo que se había encontrado debajo de ellos y de lo que se estaba haciendo con ello. Edmund caminaba junto a Ellen a veces. Esto se había desarrollado tan gradualmente que ninguno de los dos había marcado su comienzo. Una reunión en la oficina de la finca que se convertía en un recorrido por la granja en casa. Un recorrido por la granja en casa que se convertía en una tarde en el valle. Una tarde en el valle que se convertía en la forma general de días que se incluían mutuamente como algo natural. Edmund era diferente del hombre que la había recibido en el vestíbulo de entrada. No transformado por una revelación, no convertido por algún único acontecimiento iluminador, sino cambiado de la manera en que cambian las personas cuando la evidencia ante ellas es suficiente y su honestidad es igual a ella. Edmund siempre había sido capaz. Ahora era además atento a la finca, a las granjas, y a Ellen, de la manera particular en que la atención se establece cuando se vuelve habitual. Edmund había comenzado a usar nosotros al hablar de Acebail, no como una convención formal, sino como una descripción exacta de la empresa. Y el cambio era tan natural que no había requerido negociación, ni reconocimiento formal, ni momento de declaración. Simplemente se había vuelto verdad, de la manera en que las cosas se vuelven verdad cuando lo son. Edmund la había presentado a la asamblea del condado a finales de año con una franqueza directa y cálida que no requirió ninguna calificación y no ofreció ninguna. Edmund dijo simplemente, mi esposa. Ella gestiona la finca. Somos afortunados. Ellen estuvo de pie junto a Edmund con su compostura habitual, y debajo de ella, firme y quieto, algo que no era orgullo en el sentido simple, pero era adyacente a él. La particular satisfacción de una persona que ha construido algo real y está de pie junto a lo que ha construido. En el año que siguió, los 1.400 acres del páramo recuperado fueron completamente reabastecidos y gestionados bajo los acuerdos de pastoreo revisados por primera vez desde la era del padre de Edmund. Los acuerdos de las granjas del valle fueron renegociados individualmente con precisión y equidad y documentados en su totalidad. Y 3 de las granjas completaron obras de construcción que habían estado pendientes durante años,
financiadas por los ingresos que la contabilidad correcta había revelado que siempre estuvieron ahí. El huerto produjo durante todo el verano y hasta el otoño, suministrando a la casa y enviando su excedente al mercado del pueblo los sábados, gestionado por la señora Partridge con el tranquilo entusiasmo de una mujer que ha descubierto que había estado esperando exactamente este tipo de oportunidad. La correspondencia estaba al día. Los salarios se pagaban a tiempo. El hogar funcionaba con la particular calidez competente de un lugar que conoce su trabajo y tiene confianza para hacerlo. Holt presentaba sus informes con precisión cada mes y descubrió que la precisión, contrariamente a su experiencia anterior, no hacía su vida más difícil, sino simplemente más sencilla, lo cual era en sí mismo una especie de alivio. Ellen estaba en su mesa de escritura en una tarde de octubre. Casi exactamente un año al día desde la primera tarde en que había estado sentada en esta misma mesa con un libro en blanco y una larga lista. Edmund entró sin llamar, que había sido su costumbre durante algunos meses, y se sentó en la silla frente a ella en lugar de quedarse en el umbral, lo que significaba que tenía algo en que pensar. Los predios del este bajo la cresta, dijo. ¿Qué pasa con ellos? Dijo Ellen. Con los derechos de pastoreo confirmados y el drenaje del páramo alto completamente corregido, me he estado preguntando si una parte podría destinarse al cultivo. Cebada quizás, o avena. Ellen lo miró un momento. Abrió el cajón inferior de la mesa de escritura y sacó una hoja de cálculos doblada. La pasó por encima de la mesa. Edmund la abrió, la leyó, y levantó la vista. Son preliminares, dijo Ellen. Querría volver a recorrer la tierra antes de decidir. Por supuesto que sí, dijo Edmund, con una calidez que no tenía nada de actuación. Edmund volvió a mirar el papel. Luego se levantó, rodeó la mesa y se quedó de pie junto a la silla de Ellen en lugar de enfrente de ella. Y los dos miraron las cifras juntos a la luz de la lámpara, y ninguno dijo nada durante un rato. El silencio entre ellos tenía la calidad de una habitación a la temperatura correcta. El fuego en el hogar ardía de manera constante. Y fuera de la ventana el páramo de octubre yacía oscuro y ancho bajo un cielo claro salpicado de frías estrellas del norte. Azebail no había terminado de convertirse en lo que podía ser. Sin embargo, había comenzado en serio. Y el comienzo era inconfundible. Era de ella. Era de él. Era de los dos. Y de este suelo preparado al fin, y finalmente honesto, lo que se plantara, crecería.